Las opiniones expresadas en este podcast son del invitado y no reflejan necesariamente la postura de Seguros Bolívar. Si quieres saber más sobre cómo proteger su carga y gestionar los riesgos en su cadena de suministro, visite segurosbolívar.com para descubrir más. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Logística en Acción de Seguros Bolívar, donde invitamos a diferentes líderes de logística, cadena de abastecimiento, acerca de sus desafíos empresariales. Este episodio hace parte de una serie de episodios que tratan acerca de los Incoterms. Y bueno, nos acompaña Juan Diego Alzate, líder en logística, un gran conocedor de la cadena de abastecimiento, de comercio exterior y Master Trainer avalado por la ICC, que nos va a hablar del tema. En el episodio 11 hablamos de los Incoterms y la compraventa. Particularmente en este episodio vamos a hablar de la entrega. Bienvenido, Juan Diego, ¿cómo estás? Qué bien, Lucía, qué rico seguir acá en este hermoso domo situado en las instalaciones generales de Bolívar, en Bogotá. Un sitio muy agradable donde me siento a gusto con ustedes, que son una autoridad en todo el tema del aseguramiento de los procesos logísticos. Así que, gracias a tu invitación, nos vamos a hablar específicamente de un concepto medular para entender la compraventa desde Incoterms, que es el concepto de la entrega como tal. Maravilloso. Bueno, Juan Diego, empecemos con algo muy sencillo y muy práctico, y es ¿qué es la entrega en el contexto de los Incoterms? Bien. Por allá en el libro oficial de Incoterms 2010, página 13, dice entrega. Ojo, la página 13 es una introducción, no tiene una vinculación como tal con el reglamento, pero dice, la entrega tiene múltiples significados en la práctica mercantil y en lo jurídico, pero en Incoterms va a referir a cuando, ojo con cuando, el vendedor transmite los riesgos de pérdida o daño al comprador. Entonces, cuando hablamos de la entrega, que al parecer es un concepto sencillo, y lo es en el fondo, vamos a tener que coger con pinzas de qué depende la entrega. Primer elemento crítico es que Incoterms es un reglamento convencional, con lo cual no es una ley, no es una norma, no es imperativo el uso de Incoterms, nunca lo ha sido. De hecho, hay otros términos de comercio. Los Estados Unidos aún usan mucho los RFTDA, los RAFT. Con lo cual, cuando un comprador y un vendedor deciden pactar EFCOD, lo van a hacer vinculante al contrato y ahí sí tiene carácter vinculante, o sea, obligación. Pero tendríamos que ir a ver un paso atrás de qué depende Incoterms y normalmente va a depender de la ley gobernante. O sea, de en qué nos vamos a parar en términos legales a la hora de un litigio. Para eso existe la famosa Convención de Viena del 11 de abril de 1980, que ya al tenor está ratificada por más de 90 países. Para el 2018 iban como 86, 89 países. Casi todos los países con los que Colombia tiene comercio internacional están ratificados en la Convención de Viena. Ahí hay unas excepciones fuertes, por ejemplo, no está Inglaterra, no está Panamá, no está Bolivia, no está la India. Pero como buena convención, las partes la pueden acoger como ley gobernante del contrato. Entonces, si un negocio entre Estados Unidos y Bolivia quisiera aplicar la convención, aún no esté ratificada en Bolivia, aunque las partes lo pacten en el contrato, pues va a ser aplicación la convención. Entonces, voy a la convención por ser la madre, la génesis, la hueste en donde aplicamos el reglamento. Y ahí vamos a encontrar el artículo 30 que dice que el vendedor debe disponer las mercancías al comprador en el lugar pactado. Eso es lo que va a decir. Entonces, a mí me encantaría que los usuarios aquí lo escuchen, lo retrocedan y lo graben de memoria, háganse un tatuaje. La entrega no tiene que ver por dónde está la mercancía físicamente localizada. La entrega tiene que ver con el concepto de la disposición. Y la disposición no es otra cosa que cuando el comprador le entrega el control, le cede el control, la tenencia, las capacidades para hacer lo que tenga que hacer en su debido tenor, en su debida sabiduría. Ojo que me estoy cuidando de no usar la palabra propiedad, porque si bien Incoterms no define la propiedad de los bienes transados, tampoco lo va a definir por defecto la convención. Eso es un asunto de la compraventa. Entonces,
Yo puedo tener un contrato de compra-venta en la cual yo voy a hacerme a cargo de estas mercaderías y no necesariamente son del comprador. Un comprador puede recibir mercancía en procuración, en consignación, etcétera. Simplemente para dejar claro que es muy importante que los usuarios dejen aparte el concepto de la propiedad. Entregar es disponer para la convención artículo 30, o sea, permitirle al otro. Te voy a poner un ejemplo más sencillo. Mire, yo me estoy tomando un café aquí en mi pocillito de Seguros Bolívar de Programa Global de Logística. Y yo lo tengo aquí quietico. Y Lucía me dice, Juan, dame un poco de tu café. Yo te diría, hombre Lucía, con todo gusto está a tu disposición, tómate el mío. Fíjate que te estoy dando a ti el control. A partir de ahí tú vienes y te llevas el café y podríamos decir que eso es santo. Si tú, a buenas a primeras, metes la mano y te llevas mi pocillo, yo diría, pero Lucía, ¿cómo te me llevas mi café? ¿Qué te pasa? Ese era mi cafecito. Pero la disposición es la magia mediante el cual el vendedor le está entregando poderes, del orden de, oye, ¿quién va a recoger esto? No, va a ir mi forwarder tal, o entréguela a tal naviero. Ok, con mucho gusto, te voy a disponer a través de eso. Después en el artículo 31 de la CIS o Convención de Viena, vamos a establecer que cuando no hay un lugar determinado o sí lo hay, pero en el medio hay un porteador, le hace un carrier, un forwarder, un naviero o un tercero, entonces la entrega se dará cuando este vendedor pone la mercancía a disposición de ese primer porteador. Y normalmente el primer porteador va a ser aquel que bajo un contrato de transporte o de logística va a ir a hacerse cargo en nombre del otro. Y la convención lo dice taxativamente, para que la traslade al comprador. Ojo que la palabra es clave, decir traslade, lleve. En algunos casos con custodia, sin custodia. Ahí nos meteríamos pues en los intríngulis del contrato de transporte. Pero vamos resumiendo entonces. Entonces, entregar es disponer. Disponer es entregar el control para que el otro, el comprador, tome la decisión que tenga. Transferirlo en propiedad, cederlo, encominar a alguien, un porteador a que lo recoja. O incluso, déjemelo ahí quieto que lo voy a revender y después le digo a quién se lo revendí para que le entregue a ese otro. Entregar es disponer. Debe poner un ejemplo sencillo. Cuando decimos, oiga, ¿esa mercancía está FOB? Preguntémonos, está a bordo del buque. Entonces, ¿está entregada? Vamos a preguntarnos si está entregada en la medida en que esté disponible para el comprador. O sea que no es el hecho de que la mercancía esté en el lugar específico lo que determina la entrega, es si está a disposición del comprador. Yo tengo un par de casos espectaculares y te voy a contar uno, y es un comprador en FCA envía al porteador a recoger la mercancía en cualquier parte del mundo, la ponen sobre el camión, cumplimos con FCA, estamos muy tranquilos, probablemente el tema de la aduana lo haríamos después, y por muchas razones climatológicas el señor porteador no se va y además porque los documentos no están listos. Entonces le dice, espere porque no hay factura, espere porque no hay documentos, espere, señor camionero. Camionero no va a ir hasta que no le entreguen la mercancía a bordo, pero además hasta que leen los documentos legales de la mercadería. Por lo menos aquellos básicos con los cuales él se pueda ir. El señor se resguarda en la bodega, cae un aguacero de esos de la Madonna, la mercancía se estropea y viene la discusión de si está entregado. Entonces alguien diría, yo lo puse sobre el vehículo recolector. Y sí, pero no estaba a su disposición. La prueba está que el camionero nunca se fue. ¿Y por qué no se fue? Porque aunque la mercancía esté a bordo del vehículo, no está a disposición. Entonces, por favor, queridos usuarios, cuando tengan la palabra entrega, pongan una etiqueta encima. At your disposal. La disposición es la clave de la entrega. Y si es que es el caso, como ya después lo resuelve Incoterms, con o sin porteador, entonces será el porteador quien se hace cargo. Y al hacerse cargo, entonces el vendedor le está disponiendo al porteador, con lo cual fluye cualquiera de los 11 términos. Eso es determinante para poder entender el concepto de entrega. Ahora, cuando ya bajamos de la convención al término pactado, que puede ser ESBOR, FCA, AFA, CPT, cualquier EFCD, entonces ya lo que hace el término es definir el modo. Si es que va a ser, voy y lo recojo en un lugar tipo E, o voy y le mando un porteador tipo F para que me entregue, entiéndase con mi porteador, o hágame un favor, entrégueselo al porteador que usted definió, señor comprador, págueme el flete sin riesgos hasta un lugar, un puerto en destino, o en el caso de, hágame el favor y lo espero aquí en destino o en un lugar del mundo, bien sea a disposición sobre vehículo o descargado, como el caso de PU, o más todo lo que tenga que ver con las formalidades de destino, como el caso de DP. Pero no se me enreden, esto simplemente es el vendedor debe entregar poniendo la mercancía a disposición, según la obligación A2, en el punto acordado, si lo hay, del lugar acordado, en el modo que diga el término
y bajo la fecha o periodo acordado. Entonces el ejemplo es muy sencillo. Lucía, tú me invitas a almorzar y me dices, nos encontramos en el centro. Nunca nos vamos a encontrar. Pero si me dices, en el restaurante de Doña Pepa a las 2 de la tarde, allá nos vamos a ver con toda seguridad. Diferente fuera si vamos de la mano. Entonces tú me dices, súbete al carro y te voy a llevar a almorzar al centro. A mí no me importa el punto, porque a donde pares nos vamos a encontrar, voy contigo. Entonces, el punto será importante. Ejemplo, casos de estos de la vida real. La orden dice ex-works, Estados Unidos. El comprador feliz porque tiene un porteador en Miami que le hace todas las gestiones logísticas. Y el vendedor le entrega por allá en Vancouver o le entrega en Estados Unidos, póngale Seattle. Pues el forwarder le va a cobrar entre Seattle y Miami unos cuantos dólares. Y él va a decir, oh my God, yo quería ir a Miami. Es que la orden no decía Miami, decía Estados Unidos. Pero la siguiente orden le pone FCA Miami. Y el vendedor le entrega FCA Miami en la bodega de su forwarder, no la de él. Con lo cual su forwarder va a tener que ir a recogerlo al otro forwarder. En la tercera orden dirá FCA Miami, bodega de mi forwarder Pedro Pérez. Y ahí el vendedor está obligado a entregarlo ahí. Entonces, el punto es tan importante como sea importante. Si en la compraventa no hay referencia específica al punto según la obligación 2, será el vendedor quien lo escoge o la práctica mercantil. Y te dije que debíamos hablar de dos cosas importantes, el modo y el tiempo. El modo no es tan importante porque el modo lo define el término. En E será un lugar, venga y recoja. En F, un porteador que viene. En C, el portador que viene más fletes. Y en D será al porteador en destino, listo para descargar o de deuda descargado. La clave está en el tiempo. No es lo mismo una instrucción de compraventa que dicen, le entrego a partir del 1 de febrero que después del 1 de febrero o entre el 1 y 15 de febrero. Porque eso va a abrir y cerrar todos los problemas que vamos a tener con la transmisión de riesgos de la que hablaremos ahora. Si yo le digo a usted, Lucía, usted es mi hija, mire Lucía, usted me tiene que llegar temprano a la casa después de esa fiesta, el término temprano lo define usted. Pero yo le digo, usted me tiene que llegar a las 12 de la noche, a las 12:01 ya llegó tarde la hija mía. Pero usted me tiene que llegar entre las 12 y las 4, eso es otra cosa. Y a veces en la compraventa eso es crítico, porque a veces un comprador no está en posición de recibir antes, o quiere recibir en un periodo, o como los europeos que son muy creativos y te dicen, te entrego en la semana 1 y la 24, o sea, cuando yo quiera. Hay que ser muy específicos en el target, en tiempo, si es que es un periodo. Si tú me dices, Juan, te recojo este elemento a partir de las 12 del día, yo estoy aquí esperando desde las 12 del día que usted un día quiera venir y estoy en custodia. Pero si el tiempo de entrega es 12 del día y tú no te haces cargo, eventualmente te haces a un concepto muy lindo del que hablaremos ahora más adelante en el podcast, que es la entrega prematura. Y será el tiempo, no el modo, el que defina la entrega. Entonces, resumamos que la entrega es poner a disposición y a partir de ahí la puesta a disposición lo resuelve Incoterms en la obligación 2 de todos los términos en que el vendedor debe disponer la mercancía en el punto acordado, si lo hay, del lugar acordado, de la forma acordada, eso lo dice el término, en el tiempo durante el periodo acordado. Eso es entregar. Entregar es eso, disponer. Más adelante vamos a hablar del riesgo y vamos a hablar cómo la entrega y el riesgo son dos obligaciones que están absolutamente imbricadas, están embebidas, son siamesas. La una sin la otra no pueden partir y eso nos va a llevar a otras disertaciones. Bueno, pareciera que es un problema de comunicación, pero en realidad es un problema que va más allá y que supongo que existe un marco legal alrededor de los Incoterms y la entrega. Cuéntanos un poco acerca de ese contexto legal. Bien, hablábamos de la Convención de Viena. La Convención de Viena, artículo 30, dice el vendedor debe disponer, punto 31. Si estamos hablando de un porteador, entonces tendrá que ponerlo a manos del primer porteador y se resolvió el problema de la entrega. Ahí es cuando Incoterms resuelven los 10 términos EFCD, el dónde o la forma, y el porteador va a jugar una figura absolutamente protagónica cuando actúa como un receptor. Pero insistamos, él está actuando en nombre de quien vende o de quien compra. El porteador nunca actúa para los dos. Y eso nos va a llevar a la siguiente lógica y es qué significa la transmisión de riesgo. Así como la obligación 2 habla de punto, lugar, modo y tiempo, la 3 va a hablar de la transmisión de riesgo. ¿Cuál riesgo? No todos los riesgos. El riesgo de pérdida o daño causados a la mercadería. O sea, el riesgo de impago, el riesgo, por ejemplo,
documental, el riesgo por lo aduanero, están otras obligaciones. Y dirá esto, el vendedor transmite todos los riesgos de pérdida o daño causados a las mercaderías desde el momento en que se haya entregado según A2. Por eso decimos genéricamente que A2 y A3 son siameses, porque una vez el vendedor entrega según A2, los riesgos están transmitidos. Nothing to do. No hay nada que hacer para 3. O sea, la transmisión de riesgo es automática cuando hay éxito en la entrega. Pero ¿qué pasa cuando no hay éxito en la entrega? Si no está en el punto, lugar, modo y tiempo, la mercancía no está entregada, con lo cual no se transfiere el riesgo. O sea que a mí me encanta explicar que la entrega es como si fuera una tubería y yo la tengo inclinada y voy a pasar agua por la tubería. Y entonces le voy a poner 4 válvulas a la tubería. Y yo quiero que el agua pase de aquí hasta abajo. Y cierro las 4 llaves, las 4 válvulas, pues el agua no pasa. Y si abro una, no pasa. Y si abro 2, no pasa. Y si abro 3, no pasa. Tengo que abrir las 4 para que se complemente la entrega. Alguna vez le pregunté al grandísimo profesor Jan Rambert en una reunión en Europa. Conocer a Jan Rambert es conocer al Maluma del comercio internacional. Y le digo yo al profesor Jan Rambert, profesor, resúmame Incoterms en una frase. Al gran maestro Jan Rambert. Y dice, Juan Diego, Incoterms is to be there on time. Oh my God. Incoterms habla más del tiempo que del lugar. Y esa es una de las confusiones frecuentes cuando me encuentro a mis usuarios tratando de establecer los términos de entrega en la compra-venta, y es, se preocupan mucho por el lugar, pero no por el tiempo. Y realmente la válvula checker madre de las 4 es tiempo. Es to be on time. Entonces, hablemos entonces de ese riesgo. ¿Qué pasa si la mercancía está en el lugar correcto, del punto correcto, de la forma correcta, pero fuera de tiempo? Pues no está entregado. O está a tiempo, pero en el lugar que no está entregado. O el porteador no se hizo cargo, no está entregado. Y nace un concepto hermoso, querida Lucía, que se llama la entrega prematura, que está tipificado como una excepción a la obligación 3, que es B3. Todas las obligaciones A3, todas son exactamente iguales, son copy-paste, desde Edward hasta EDP. El vendedor debe transmitir el riesgo o transmite el riesgo cuando la mercancía se ha entregado según A2, a excepción de las circunstancias descritas en B3. Y si es B, es comprador. ¿Y a qué hace referencia eso? Que cuando un comprador, para recibir, va a conminar a alguien que le recoja, caso E o caso F, o caso D, tiene que ir a recogerla o recibirla. Si es que el porteador no se hace cargo o deja de recibir carga, entonces los riesgos se transmiten desde la fecha acordada. Dejemos esto en los términos más prácticos posibles. ¿Qué pasa si es una entrega FOB 15 de febrero? Entonces el vendedor está obligado a poner la mercancía a bordo a disposición el 15 de febrero, no hay ningún problema. Señor llega el 10, 11, hace todos los trámites aduaneros y todo lo de rigor de las formalidades en el país que sea, está preparado y este buque no pasa. Y la obligación B3 de FOB es taxativa en decirlo. El buque no pasa o no se hace cargo o deja de admitir carga, etcétera, etcétera. O simplemente no viene, como ocurre frecuentemente. Entonces, el comprador asume todos los riesgos desde la fecha acordada. En lo práctico, desde el 15 de febrero, de ahí para adelante, la carga está entregada y está en un puerto. Y no está a bordo, está en el puerto. Pero se ha tipificado abiertamente la excepción B3, con lo cual estamos hablando de que está entregada en el puerto y no está a bordo. Entonces, en el sentido más amplio, tengan mucho cuidado con la transmisión de riesgo, porque es la única obligación de Incoterms que tiene una excepción. Y está basada en un fallo por notificar o está basada también en cuando el porteador no se hace cargo o no se hace cargo a tiempo. Y eso abre y cierra todas las discusiones sobre FCA y FOB que hacíamos para containers en nuestro primer podcast, que creo que es el número 11 de la serie. Y eso llevaría a los usuarios a devolverse al 11 a escuchar un poco por qué es recomendable a veces usar FCA y no FOB o CPT y no CIF en el caso de containers. Juan, ¿qué obligaciones tiene el vendedor? Porque ya aprendí que no es quizás responsabilidades, sino obligaciones, ¿no? Al final es una obligación de comprador y vendedor, pero en este caso es, ¿qué obligaciones tiene el vendedor en cuanto al embalaje, al marcado de la carga para garantizar esa entrega adecuada? Vea qué maravilla, porque es que esto está aprendiendo muy rápido, Lucía, qué susto.
Qué rico que ya no hablamos de responsabilidades, sino obligaciones. Claro que son responsabilidades, pero es que cuando ya lo bajamos a obligaciones, ya estamos hablando de carácter vinculante dentro del contrato. Ya estamos hablando que es que eso lo vamos a hacer exigible frente a la ley. Y pues yo tengo que recordarle siempre a la audiencia, muchos lo saben, muchos no, que yo no soy abogado. Yo tengo como virtud que soy amigo de los mejores abogados del derecho comercial y mercantil del planeta, pero no lo soy. Y eso es un buen consejo. Tenga buenos abogados cerca, preventivamente sobre todo. Te hablemos de la obligación 8, que es la comprobación, el embalaje, el etiquetado. Esto es muy sencillo. La obligación del vendedor es cumplir con el contrato. Entonces, ¿por dónde va la cosa? Si no dice nada, la obligación 8 dirá que el vendedor está obligado a embalar adecuadamente para el tipo de transporte que se va a usar. Incluso si yo le advierto en una compra X-Works que me lo va a llevar marítimo, él probablemente está pensando en transporte marítimo. Pero no es que esté obligado taxativamente, porque lo dice la misma obligación. Él estará obligado a embalar adecuadamente a menos que sea usual en su mercado hacerlo para el mercado local. Entonces, por ejemplo, más sencillo. Cuando yo compro en China, los proveedores chinos presumen un embarque local. Ellos no le van a poner nada especial al embalaje en un container o no, a una mercancía, a menos que yo lo pacte. Pero si yo estoy negociando, por ejemplo, en Japón, los japoneses por defecto piensan para dónde va eso. Así sea eso, van a decir, ¿eso va para dónde? ¿Para Quito? ¿Para Argentina? ¿Para Estados Unidos? ¿Va aéreo? Espera un momentico. Yo voy a hacer lo correcto para que esa mercancía tenga un embalaje adecuado. Eso es muy de la práctica mercantil del comercio en Japón, pero no es, por ejemplo, en China, en Colombia tampoco. Entonces, conclusión, si usted, amigo comprador, requiere un embalaje especial o doble estiva o quiere un suncho especial o quiere que su mercancía tenga un tipo de cartón específico para aguantar tanto o X o Y libras de peso, si no lo pone en el contrato, está a merced del vendedor. Te fíjese que casi todas las prerrogativas en la compraventa son del vendedor a menos que se pacte lo contrario. Por eso los vendedores son muy facilistas cuando dicen, sobre todo los chinos, FOB China. FOB China, hágame el favor. ¿Y cuándo me entrega? Entre la semana 1 y la 40. O sea, le entrego cuando quiera, en el lugar que quiera, de la forma que quiera. Esto es un Incoterms débil. Pero cuando dice, ejemplo, en virtud de A8, quiero que el embalaje sea X, Y, Z, pues el vendedor está obligado a cumplir con eso. Bueno, y ahora hablemos de las obligaciones del comprador al momento de la recepción de la mercancía y cómo debe proceder en caso de discrepancias. Bien, qué lindo eso, porque es que yo he tenido casos en que la mercancía llega trocada. O yo compré ropa azul y me llegó roja. O compré fruta, banano y me llegó otra cosa. No necesariamente tiene que ser que es que el vendedor actúa con dolo, pero es muy frecuente que las mercancías lleguen a donde no es. La obligación A2 es entregar por parte del vendedor. La obligación B2 por parte del comprador es recibir. Pero hay que tener una claridad en que recibir es una cosa y aceptarla es otra. Recibir es simplemente hacerse cargo. Y eso desde la Convención de Viena está claro. Y eso lo llaman en la Convención los juristas el principio de no abandono del foro. Y es que el comprador está en la obligación de hacer todo lo que razonablemente tiene que hacer para recibir una mercancía, incluso que no es la de él. En el acto de la compraventa él tendrá que ir a resolver. Venga de la redespacho, venga, si quieres, contemos una cláusula de precio y se lo recibo porque igual me sirve en mi mercado, o qué tengo que hacer yo para que esa mercancía sea reembarcada, etcétera. Siempre a petición, riesgo y costo del comprador, del vendedor, obviamente, porque es un error, pero en resumen, el comprador no puede abandonar. Pero puede ser que yo reciba una mercancía el 1 de octubre en Bogotá, en el aeropuerto El Dorado, cualquier Incoterms, la nacionalice, me la lleve para mi bodega y a los 8 días yo diga, ve, me acabo de dar cuenta que la mercancía que me enviaste no es la que yo pedí micrófonos verdes y me llegaron rojos, otra cosa, eso es otra cosa. Entonces, la conformidad sobre los bienes transados no es un asunto como tal de Incoterms es la recepción. Y sí, el comprador está obligado a hacer todo lo que razonablemente tiene que hacer para entrar en custodia y a partir de allí proceder a resolver para el comprador, obviamente para el vendedor, obviamente a costo y riesgo de quien vende. Tengo un caso específico otra vez. Acuérdense que yo los casos le digo el milagro, pero no los santos. Y es una compañía que compraba textiles frecuentemente a un vendedor taiwanés y eventualmente le llegaron varios contenedores de un textil que él no pidió.
Oh my God, ¿qué pasó? Al parecer se troca el embarque y este comprador decide, pues como eso no es mío y como yo no lo he pagado, pues mira a ver usted qué hace y le dejo la carga tirada en puerto. Y ese caso no lo ganamos porque el señor comprador no entró en lo que tenía que hacer y es decir, ya se lo redespacho, si quiere mande plata, le mando los fletes al cobro, pero él no podía abandonar la mercancía, con lo cual terminó pagando todos los costos del embarque y esa mercancía a la postre perdió. Entonces, amigos compradores, es tan obligante en Incoterms entregar según A2 como recibir B2. Bueno, y creo que muchas de estas cosas se pueden blindar con los documentos esenciales para acreditar esa entrega. Cuéntanos y explícanos de estos documentos. ¿Cuáles son? A mí me preocupa mucho y es que lo que me dice la práctica profesional es que el comprador y vendedor se preocupan por cantidad, precio, puerto de embarque, incluso medios de pago, pero no negocian documentos. Entonces la mercancía llega a un país como Colombia, proveniente de México, y ya contra el puerto o el aeropuerto, la gente de aduana le dice al comprador, y el certificado de origen, oh my God, no lo tengo. Y ya es muy difícil entrar a resolver documentos a posteriori de un embarque. Con lo cual, si es que no están negociados más allá de la factura y el documento de entrega, no hay nada que negociar. Los únicos documentos de los que habla Incoterms en A1 es la factura mercantil, en A6 el documento de entrega y por allá en A1 dice cualquier otro documento a lo que lo obligue la compraventa. Y vamos a hablar específicamente del documento de embarque, caso C o caso D. ¿Por qué siempre tiene que ser un BL? Si es que un BL, si es que es negociable, es un título o valor. ¿Realmente yo necesito un título o valor como comprador? ¿Voy a revender esta mercancía en tránsito? Y eso me trae complicaciones, como también me trae muchas ventajas si es que yo pretendo comprar y revender en alta mar. Pero si, por ejemplo, es un bien de capital, ¿yo para qué quiero un BL? Yo podría pedir perfectamente un Seaway Bill y que me lo emitan en destino. En algunos países incluso se acepta el Express Release, que simplemente es una nota al transportador diciéndole entréguele en destino a Pedro, entréguele a Juan. ¿Por qué lo vamos a enviar por courier? ¿O por qué no más bien con emisión en destino? ¿Qué tipo de documentos vamos a usar para tramitar después la carta de crédito, etcétera, etcétera? Con lo cual mi recomendación es no se me confíen del término, confíense también de cuáles son los documentos que usted requiere para aprobar la entrega. En algunos casos en Nextworks la obligación es cero, porque es que en Nextworks no hay transporte, pero en muchos casos el comprador sí requiere una notificación específica acerca de cuándo y cómo recoger. Hay muchos despachantes que te dicen, yo le entrego, pero me tiene que pedir una cita y me tiene que decir cuándo, cómo y dónde viene. Hay otros que dicen, no, venga cuando quiera, que aquí está la puerta abierta, yo lo recibo en horas laborales cuando usted desee. Con lo cual es muy importante que el comprador, sobre todo, tenga muy claro con quien hace todos los protocolos documentales en la compañía, qué tipo de documento quiere, por qué lo quiere. Analice por qué siempre queremos tal o otro documento. Lo mismo pasa con documentos, por ejemplo, no títulos como las guías aéreas. Las guías no son un título valor y a veces yo sí puedo usar un documento como retención de pago, por ejemplo. Para eso están los títulos valor. Entonces, meta dentro de su maletín de temas a negociar el tema del documento de entrega, que está muy claramente tipificado en 6. La otra más sencilla que me encuentro en la práctica es con FOB, porque es que en FOB el vendedor o en FCA lo único que tiene que hacer es contactar al porteador y decirle, me dijeron que ustedes van a recoger esa mercancía y ponerse a disposición para entregarle las mercaderías. Pero no hay una obligación del vendedor, a lo menos en FOB, de emitir el documento de transporte, un BL, por ejemplo. Y eso genera mucha discrepancia. Cuando no quedó claro quién, si el comprador o vendedor, debe asumir los costos por la tramitación del despacho. Entonces pasa con mucha frecuencia que el vendedor en FOB le llega una factura de un porteador y dice, págueme el BL o págueme tales cosas. Oh my God, ¿por qué tengo que pagar? Si yo no tengo ningún negocio con usted, señor porteador. Y es por el fallo en no haber dejado muy claro por allá esa obligación 6, quién debería asumir esos temas. Bueno, definitivamente esta serie estamos aprendiendo muchísimo de ti y de ese intrínculis que hay alrededor de la entrega, de la compraventa y la relación que tienen los Incoterms. Juan Diego, no quiero que te vayas sin darnos un mensaje final de la importancia de tener, de qué aspectos tener en cuenta en la entrega y que no se pueden dejar pasar. Me encantaría hacer referencia a un tema que no está en ninguna parte, ni en el reglamento ni en la convención, y es el coste procesal. Insisto que yo no soy abogado, pero me la paso resolviendo esto con mis amigos abogados. Y es
Hombre, ante un siniestro gigante o a un problema de $1.000.000, tenga la seguridad que alguien va a pagar. El problema es cuando la compraventa cuesta $100.000 y el reclamo son por $100 de un documento o un extracosto en un contenedor por $100, $200. Esos pequeños gastos ocultos que están en la compraventa, que normalmente se los dejamos a lo que llamo yo la tolerancia mercantil, y es hasta donde un vendedor está dispuesto a hacer concesiones por su cliente. ¿Sí? Y para eso hay mecanismos hermosos, como por ejemplo el peritazgo vinculante o no vinculante, que son unas reglas de la Cámara Internacional de Comercio, para sencillamente poner en el contrato que, hasta ejemplo, cualquier discrepancia hasta $3.000, $2.000 será resuelta por un tercero, que va a ser un perito, y en la ICC hay perito en todos los países, usted no se preocupe, en todos los idiomas, unos más sexys, unos menos sexys, que van a decir, en este caso debería pagar Pedro, debería pagar Juan, y que eso sea vinculante. Ya tengo bastantes casos en estas jurisdicciones de Latinoamérica en donde comprador y vendedor resuelven que ante esos conflictos menores vamos donde ese mini juez, donde esa persona, esa firma que me dice, aquí quién debería pagar, y lo resolvemos rápido para no generar más fricción entre comprador y vendedor. Porque es que es muy difícil a la hora de que tú me invites a cenar y después de terminar la cena somos tú, tu esposo, mi esposa y yo, y al final se nos escaparon 2 tintos, ¿quién lo paga? Y están fuera de la factura. Normalmente tú vas a decir, yo pago, no te preocupes, yo pago. Y peleamos por quién paga esos 2 cafés. Pero si estamos hablando que algo realmente puede ser mayor, que un tercero lo defina, ojalá el mesero que diga, bueno, paga usted o paga usted y se acabó el problema. Esos son mecanismos muy fáciles de implementar en el contrato. Y es que para conflicto menor haya un juez menor, en este caso, una firma o un experto que resuelva rápidamente vía concepto y salgan al paso evitando fricciones. Esos mecanismos se pueden montar. Y el otro consejo es monten en sus contratos cláusulas compromisorias de arbitramiento, que claro que no es lo mismo un litigio de 8, 9, 10 años que una corte arbitral que te puede tomar meses, máximo un año, dependiendo de la jurisdicción, por cojonudo que sea el problema. Ese caso del que hablamos por allá en el episodio 11, los $22 millones, fue un caso resuelto en un tribunal de arbitramiento con todas las de la ley. Entonces, cuando usted tiene un conflicto tan grande, usted lo que quiere es celeridad. Y para eso están los tribunales de arbitramiento. Entonces, métame en la compraventa, temas de contratos, temas de entrega, temas de documentos, temas de cláusulas compromisorias, temas de resolución de los conflictos menores y de las competencias menores, quizás con peritazgos administrativos o conceptos de expertos, y verá que la cosa le va a funcionar. Pero el último consejo es A1, A10, B1, B10. Lo demás no es 5 tras. Bueno, muchas gracias, Juan Diego. Aprendimos mucho de esta fase de entrega y bueno, invitarlos al siguiente episodio donde vamos a conocer un poco la relación del seguro de transporte de mercancía y los Incoterms. Los esperamos en un próximo episodio de Logística en Acción de Seguros Bolívar. Con el programa global de logística de Seguros Bolívar, además de asegurar su mercancía, sea generador o transportador de carga, también lo apoyamos en la identificación y en la administración de sus riesgos a lo largo de toda su cadena de abastecimiento.